¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas recetas antiguas, simples y olvidadas parecen funcionar mejor que muchos medicamentos modernos? Existe una combinación natural, poderosa y casi desconocida que usaban las abuelas del campo para tratar un problema que aún hoy afecta a millones de personas. Hablamos de algo que sale directamente del patio, una fruta común y una hoja específica que, al unirse, provocan una verdadera revolución dentro del cuerpo. La guayaba, que tal vez veas como una fruta cualquiera, guarda secretos que la ciencia apenas comienza a descubrir. Es rica en fibra, sí, pero no solo eso. Dentro de ella hay compuestos naturales capaces de actuar como verdaderos agentes de limpieza interna. Pero por sí sola, no lo hace todo. Lo que hace que esta receta sea tan sorprendente es lo que sucede cuando mezclas la guayaba con una hoja que, a primera vista, parece común. Una hoja que muchos ignoran, pero que guarda en su estructura un efecto directo sobre el funcionamiento intestinal, la eliminación de toxinas acumuladas e incluso la salud de la sangre. Lo más impresionante, esta mezcla se usaba no solo como tratamiento, sino también como prevención. Generaciones enteras juraban que mantenía el cuerpo ligero y la sangre limpia. Algo que hoy llamaríamos detox, pero que en aquel entonces era simplemente la forma natural de cuidar la salud. ¿Por qué desapareció esta combinación de los hábitos modernos? ¿Será que funciona tan bien que molesta? ¿O será que perdimos la costumbre de observar lo que la tierra nos ofrece gratuitamente? Y lo más importante, ¿qué ocurre realmente dentro de tu cuerpo al ingerir esta mezcla? Lo que sale después de tomar este remedio natural puede sorprender, e incluso asustar, a quien nunca ha cuidado su salud intestinal de forma natural. Ahora que ya comprendes el poder de la guayaba, es momento de hablar de la hoja que transforma esta fruta en un verdadero remedio natural. Pero antes de revelar su nombre, es importante entender por qué fue olvidada, a pesar de haber sido utilizada durante siglos. En muchas regiones del interior de Brasil y de países vecinos, era común ver a las personas hervir hojas en ollas de barro, mezclándolas con frutas frescas, todo sin medidas exactas, solo con la intuición de la experiencia. Una de estas hojas, que crece en patios, huertas e incluso en las aceras de pueblos pequeños, era casi siempre utilizada junto con la guayaba cuando alguien sentía el intestino pesado, el vientre hinchado o el cuerpo cargado. Esta hoja no solo estimula la eliminación de toxinas acumuladas, sino que también actúa directamente sobre la flora intestinal, restaurando el equilibrio del sistema digestivo. Tiene un compuesto natural que actúa como antiinflamatorio suave, diurético ligero y también antimicrobiano natural, lo que la convierte en ideal para limpiezas internas sin agredir al cuerpo. Lo más curioso es que, cuando se combina con el tipo correcto de fruta, en este caso, la guayaba, su efecto parece multiplicarse. Esto se debe a que los nutrientes de la fruta potencian la absorción de los activos de la hoja, creando un efecto que comienza pocas horas después de la ingestión. Y lo que sale del cuerpo después de consumir esta mezcla puede ser visible, heces más blandas, gases retenidos que se eliminan naturalmente, y en muchos casos, una reducción notable de la hinchazón abdominal ese mismo día. Pero al final, ¿cuál es esa hoja? Mucha gente se sorprenderá al descubrir que es fácil de encontrar en mercados, ferias e incluso en farmacias naturales. Tiene un nombre simple, un olor fuerte y era considerada sagrada por algunos pueblos antiguos de América del Sur. La hoja en cuestión, tan utilizada por las abuelas y hoy casi olvidada, es la hoja de menta. Sí, esa misma que muchos usan solo para decorar platos o dar sabor a tés. Pero lo que pocos saben es que, cuando se combina con guayaba madura, activa un proceso interno de purificación que va mucho más allá de la digestión. La menta es rica en mentol, un compuesto natural con propiedades antiespasmódicas que ayuda a relajar los músculos del intestino, facilitando la eliminación de residuos acumulados. Además, posee acción carminativa, es decir, ayuda a eliminar gases retenidos, aliviando la incomodidad y la sensación de hinchazón. Pero lo que hace que esta mezcla con guayaba sea tan especial no es solo el efecto individual de cada ingrediente, es lo que ocurre cuando se encuentran dentro del organismo. La combinación potencia el efecto antiinflamatorio y digestivo, estimulando al hígado y los riñones a trabajar de manera más eficiente. Y esto lleva al cuerpo a una especie de limpieza interna. La sabiduría popular decía que esta mezcla limpiaba hasta la sangre. Hoy, la ciencia muestra que el consumo regular puede ayudar a reducir marcadores inflamatorios, mejorar el tránsito intestinal e incluso ayudar a controlar la glucemia, gracias a las fibras de la guayaba combinadas con los fitonutrientes de la menta. Pero atención, la forma en que preparas esta mezcla hace toda la diferencia. No basta con batirlo todo y beber. Existe un proceso específico, transmitido de generación en generación, que garantiza que los compuestos se mantengan activos y no pierdan sus propiedades. Y ese método comienza eligiendo el tipo correcto de guayaba,
y el momento adecuado para recolectar o comprar la hoja de menta. El color, la textura e incluso el aroma de la hoja indican si está en el punto ideal para el uso terapéutico. Antes de revelar el modo tradicional de preparación de esta poderosa mezcla, necesitamos hablar de un error muy común, y casi siempre ignorado, que puede anular completamente los efectos de la receta: el punto de maduración de la guayaba y el estado de la hoja de menta. La guayaba utilizada en esta mezcla no debe estar ni demasiado madura ni demasiado verde. Si está muy blanda, los azúcares naturales se elevan tanto que interfieren con la acción de las fibras y la interacción con los compuestos de la menta. Si está verde, los taninos naturales de la fruta pueden causar el efecto contrario al deseado. En lugar de ayudar a eliminar residuos, puede estreñir a quien ya tiene tendencia al tránsito lento. La guayaba ideal es aquella que está madura por fuera pero firme por dentro. La piel debe ceder ligeramente al tacto, pero sin presentar manchas ni puntos oscuros. Esto garantiza que la fruta esté en su punto máximo de nutrientes activos y con un equilibrio adecuado entre fibra y agua. La menta, aunque parezca simple, requiere un cuidado especial. Las hojas marchitas, amarillentas o muy oscuras ya han perdido parte de sus aceites esenciales. La hoja ideal debe ser de un verde intenso, con un aroma fuerte y una estructura firme. Si fue recogida el mismo día o almacenada correctamente, mejor aún. Ahora, la preparación. El secreto está en no hervir la menta junto con la guayaba. En su lugar, se utiliza una técnica antigua llamada infusión cruzada, que consiste en calentar ligeramente la menta, sin hervir, para liberar el mentol y los compuestos volátiles. Mientras tanto, licuar la guayaba con un poco de agua para crear una especie de pulpa fresca. Luego, la infusión de menta se mezcla con la pulpa de guayaba a temperatura tibia, nunca muy caliente, para no destruir los principios activos de la fruta. Esta preparación permite que los principios activos de ambas plantas se encuentren en el momento exacto y, al ser ingeridos, actúen directamente sobre el sistema digestivo y el hígado. Pero lo más sorprendente aún está por venir. Esta combinación no solo limpia el intestino, puede provocar un cambio perceptible en la piel, la respiración e incluso en el sueño. Y esto ocurre debido a un efecto poco conocido de la menta, que solo se manifiesta cuando se combina con alimentos ricos en licopeno, como la guayaba. Las primeras 12 horas después de ingerir la mezcla de guayaba con menta son, para muchos, una experiencia inesperada. La mayoría de las personas espera un simple alivio digestivo. Pero lo que ocurre va mucho más allá. Quienes nunca han pasado por un proceso natural de limpieza pueden sorprenderse con la forma en que el cuerpo responde, casi como si estuviera expulsando lo que ya no le pertenece. La acción comienza en el intestino, donde la combinación de las fibras solubles de la guayaba con los aceites esenciales de la menta empieza a suavizar la mucosa intestinal. Es como si el cuerpo se lubricara internamente, facilitando la eliminación de mucosidades, gases acumulados e incluso pequeñas toxinas que permanecen atrapadas en los pliegues del intestino. Al mismo tiempo, el hígado también es estimulado. El mentol de la menta tiene una ligera acción colerética, es decir, ayuda al hígado a producir más bilis, un líquido esencial para la digestión de grasas y eliminación de residuos metabólicos. El licopeno de la guayaba, por su parte, actúa como antioxidante, protegiendo las células hepáticas durante este proceso de filtro. ¿El resultado? En muchas personas, la orina cambia de color y olor, el intestino comienza a funcionar de forma más ligera y frecuente, y la hinchazón abdominal, esa sensación de vientre duro, disminuye notablemente. Pero ahí es cuando empieza a surgir un nuevo efecto. Con el intestino y el hígado más libres, el cuerpo tiene más espacio para autorregularse. Por eso, muchos reportan una mejora en la respiración, una sensación de alivio mental e incluso un sueño más profundo en la primera noche tras consumir la mezcla. ¿Y por qué sucede esto? Porque el intestino está íntimamente conectado con el cerebro y el sistema nervioso. Cuando está sobrecargado, envía señales que aumentan el estrés, la ansiedad y dificultan el descanso. Cuando funciona bien, esas señales se transforman en bienestar. Pero hay algo aún más curioso. Algunas personas comentan que, después de consumir la mezcla durante 2 o 3 días seguidos, la piel empieza a cambiar, menos oleosidad, acné controlado, e incluso aclaración de manchas en algunos casos. ¿Será coincidencia? La mayoría de las personas no imagina que una simple mezcla de fruta y hierba pueda alcanzar regiones tan distintas del cuerpo. Pero cuando hablamos de guayaba con menta, hablamos de un combo natural que actúa en cadena, y uno de los efectos más inesperados aparece en la piel. ¿Qué tiene que ver esto con el intestino? Todo. La piel es el órgano más grande del cuerpo y, con frecuencia, también es el primero en mostrar señales de intoxicación interna. Acné, manchas, exceso de oleosidad, resequedad,
Muchas de estas reacciones son formas del cuerpo de intentar eliminar impurezas que los riñones y el intestino no están logrando procesar. Cuando el intestino empieza a funcionar mejor gracias a la fibra de la guayaba y el sistema hepático es estimulado por la menta, el cuerpo entra en un estado de regulación. La presión sobre la piel como vía de eliminación disminuye. Y es ahí cuando muchas personas notan mejoras en la apariencia, el color de la piel e incluso en su textura. Pero hay más. La guayaba es rica en vitamina C y licopeno, ambos potentes antioxidantes. La menta, además del mentol, contiene una gama de polifenoles que reducen inflamaciones silenciosas que muchas veces se manifiestan como pequeñas alergias cutáneas o picazones sin explicación. Estos efectos combinados pueden ayudar a aclarar la piel, unificar el tono y devolverle el brillo que muchos pierden con los años, especialmente quienes sufren de digestión deficiente, estreñimiento o mala alimentación. Y por eso muchos terapeutas naturales llaman a esta combinación una cura silenciosa. Porque no actúa solo donde uno espera, sino de forma profunda, sistémica, activando mecanismos que llevaban años estancados. Pero aún hay algo más impresionante. Existen reportes de personas que, tras consumir esta mezcla de forma regular, relataron mejoras en el estado de ánimo, la ansiedad e incluso en cuadros leves de tristeza sin causa aparente. Esto está directamente relacionado con el intestino. Durante mucho tiempo, el intestino fue considerado solo un órgano de paso, el destino final de los alimentos antes de su eliminación. Pero estudios más recientes demuestran que el intestino es mucho más que eso. Es un centro de control emocional y neurológico que se comunica directamente con el cerebro. Por eso, hoy se le llama el segundo cerebro. Esa comunicación ocurre a través del nervio vago y de sustancias químicas producidas por las bacterias intestinales. Sustancias como la serotonina, que está directamente relacionada con el estado de ánimo, el sueño y la sensación de bienestar, se producen en un 90% en el intestino. Es decir, si el intestino está inflamado, bloqueado o intoxicado, la producción de estas sustancias disminuye, y el resultado es irritabilidad, insomnio, tristeza y hasta síntomas de depresión leve. Por eso tantas personas comienzan a sentirse mejor emocionalmente cuando cambian su alimentación y regulan el intestino. La mezcla de guayaba con menta actúa justamente en esa raíz. Ayuda a limpiar, restaurar y reequilibrar el intestino. Con eso, la producción de serotonina aumenta de forma natural, sin necesidad de suplementos ni medicamentos. Además, la menta tiene propiedades que actúan directamente sobre el sistema nervioso central. El mentol, por ejemplo, tiene un efecto ligeramente sedante y ansiolítico, lo que ayuda a calmar la mente, reducir la tensión muscular y mejorar la calidad del sueño. La guayaba, por su parte, con su carga antioxidante, combate el estrés oxidativo, uno de los principales responsables del envejecimiento prematuro y el agotamiento mental. La unión de estos dos ingredientes crea un estado de equilibrio interno que no solo mejora lo físico, sino que también trae paz mental. Algunas personas incluso reportan una especie de claridad mental, como si pensaran mejor, con más ligereza. Pero hay algo aún más curioso. Según antiguos relatos de practicantes de medicina natural, esta mezcla también se usaba como preparación para el ayuno o para procesos de purificación espiritual. Ellos creían que limpiar el cuerpo también aclaraba el alma. En muchas, especialmente las comunidades más antiguas y alejadas de los centros urbanos, las curanderas, raiceros y rezadoras no utilizaban el conocimiento de las plantas solo para tratar el cuerpo, también lo usaban para purificar el alma. Y entre las combinaciones más utilizadas en rituales de limpieza, la mezcla de frutas con hojas frescas siempre tuvo un lugar especial. La guayaba con menta era una de las más comunes. ¿Pero por qué? Para esos antiguos sabios de la tierra, todo lo que enfermaba el cuerpo comenzaba en lo invisible, en energías pesadas, pensamientos negativos, resentimientos no resueltos, miedos acumulados. Por eso, antes de cualquier tratamiento, recomendaban una limpieza interna, no solo física, sino también espiritual. La guayaba, con su dulzura suave y energía cálida, era considerada un fruto de la paz. La menta, con su frescura penetrante y aroma intenso, era vista como una hierba de limpieza, capaz de alejar malas influencias y calmar el corazón inquieto. Tomar la mezcla justo al despertar, aún en ayunas, era una práctica común en los días previos a oraciones fuertes, baños de hierbas o sesiones de sanación. Creían que al limpiar por dentro, el cuerpo se volvía más receptivo a la sanación que venía desde lo alto. Incluso hay quienes relataban sensaciones como ligereza en el pecho, ganas de llorar sin motivo, sueños lúcidos o recuerdos antiguos emergiendo, todo esto interpretado como señales de que algo estaba siendo liberado. La ciencia moderna tal vez no explique todas esas sensaciones con fórmulas exactas, pero no es coincidencia que hoy,
terapeutas holísticos y practicantes de detox emocional sigan utilizando esta misma combinación en protocolos de equilibrio mental y energético. Y ese uso ancestral nos lleva a otro punto curioso: la tradición de preparar esta mezcla no solo para adultos, sino también para niños y ancianos, como una forma de fortalecer, proteger y limpiar. Una de las mayores riquezas de esta receta natural está en su versatilidad. No se utilizaba solo por adultos en busca de desintoxicación o equilibrio. Todo lo contrario, niños, ancianos e incluso mujeres embarazadas eran orientados a consumirla en versiones adaptadas, precisamente por ser suave, natural y amable con el organismo. Para los niños, especialmente aquellos que sufrían de estreñimiento, lombrices o dolores de barriga frecuentes, las madres y abuelas preparaban la mezcla en forma de papilla de guayaba con agua tibia de menta. El sabor agradable hacía que los niños la tomaran sin resistencia, y el efecto era rápido. El intestino comenzaba a funcionar, el abdomen se desinflaba y el sueño mejoraba. En los ancianos, esta receta era considerada una forma segura de mantener el intestino regulado sin recurrir a laxantes agresivos. Muchos testimonios antiguos mencionan que, después de algunos días tomando la mezcla por la mañana, los síntomas de gases, reflujo e hinchazón disminuían, y volvía la disposición. Pero había un cuidado especial: la menta se usaba en menor cantidad y en una infusión muy suave, ya que el organismo envejecido tiende a ser más sensible a los aceites esenciales de la planta. La guayaba, en cambio, se mantenía siempre fresca o ligeramente cocida, para facilitar la digestión. Incluso las gestantes utilizaban esta combinación bajo orientación popular, sobre todo los primeros meses, cuando el intestino suele volverse más lento y las náuseas más frecuentes. La menta, en pequeñas cantidades, ayudaba a aliviar las náuseas matutinas, mientras que la guayaba aportaba fibra, hierro y vitamina C, esenciales en esa etapa. Estos usos variados muestran que esta receta va mucho más allá de una simple mezcla casera. Es un verdadero cuidado ancestral, transmitido de generación en generación con sabiduría práctica y observación intuitiva. Y aun con tantos beneficios conocidos, hay un efecto más profundo que esta combinación parece provocar: un verdadero cambio en el apetito, en los antojos alimenticios y en la forma en que el cuerpo reacciona a comidas pesadas. Uno de los efectos más sorprendentes que muchas personas relatan después de algunos días tomando la mezcla de guayaba con menta es un cambio casi inexplicable en su relación con la comida. De repente, lo que antes era un hábito automático, como picar dulces, repetir el plato o atacar alimentos grasos, empieza a perder fuerza. No es que la persona esté a dieta, es que el cuerpo ya no lo pide. Pero ¿cómo ocurre eso? En la práctica, lo que esta receta hace es regular los sensores naturales de saciedad y hambre, que se encuentran en el intestino y el hígado. Cuando el cuerpo está inflamado, intoxicado y en desequilibrio, envía señales confusas al cerebro. Por eso la persona come sin tener hambre, siente antojos de azúcar todo el tiempo y nunca se siente satisfecha. La guayaba, con su carga de fibra y antioxidantes, estabiliza los niveles de glucosa en sangre. Eso evita picos de azúcar que generan compulsión. La menta, por su parte, tiene un leve efecto calmante que reduce la ansiedad, uno de los grandes desencadenantes del exceso de comida. Y hay más: esta combinación ayuda al hígado a procesar mejor las grasas. Con eso, la digestión se vuelve más eficiente, el cuerpo absorbe mejor los nutrientes y la sensación de saciedad llega más rápido y dura más tiempo. Con el tiempo, esto lleva naturalmente a una reducción del consumo excesivo. Y cuando el intestino está limpio, los alimentos pasan con más facilidad, sin fermentaciones ni retenciones. Eso explica por qué tantas personas relatan una pérdida de peso leve y espontánea, sin esfuerzo, solo por incluir la mezcla en su rutina. Pero hay un detalle aún más interesante. Algunas personas dicen que, tras 2 semanas de usar la receta, comenzaron a sentir más energía, mayor disposición al despertar e incluso una mejora en la concentración. Como si el cuerpo estuviera más liviano por dentro y el cerebro funcionara mejor. Eso está relacionado con un proceso poco hablado pero extremadamente importante: la desintoxicación hepática profunda, que ocurre gradualmente cuando se usa la mezcla con regularidad. Si el intestino es el segundo cerebro, el hígado es el gran filtro silencioso del cuerpo. Trabaja incansablemente, día y noche, sin descanso, limpiando la sangre, metabolizando hormonas, procesando medicamentos, neutralizando toxinas y almacenando nutrientes. Es el guardián interno que protege cada sistema del organismo. Pero cuando está sobrecargado, ya sea por alimentación industrializada, estrés, alcohol, medicamentos o exceso de grasa, comienza a fallar silenciosamente, afectando todo el funcionamiento del cuerpo sin causar síntomas inmediatos. Hasta que, un día, la persona nota que está siempre cansada, con dificultad para digerir, piel opaca, mal aliento o retención de líquidos.
Y es ahí donde la mezcla de guayaba con menta cumple un papel crucial. La menta, con sus aceites esenciales y compuestos amargos, actúa como un suave colagogo y colerético, estimula la producción y liberación de bilis, esencial para la digestión de grasas y eliminación de toxinas hepáticas. Esto facilita el vaciado del hígado y disminuye la presión interna sobre él. La guayaba, rica en vitamina C, fibras y licopeno, ayuda a proteger las células hepáticas del estrés oxidativo, además de favorecer el tránsito intestinal, y como sabemos, el hígado solo puede eliminar toxinas si el intestino funciona bien. Con ambos actuando juntos, se crea un ambiente ideal para que el hígado respire y recupere su función plena. Y lo más curioso, cuando el hígado mejora, todo el cuerpo mejora. Personas que consumen la mezcla durante más de 2 semanas relatan cambios como ojos más claros, menos somnolencia después de las comidas, disminución de dolores de cabeza frecuentes, menor intolerancia a ciertos alimentos, incluso mejora en la digestión de carnes o frituras. Pero el efecto más sutil y poderoso es aquel que la mayoría ignora, el emocional. Un hígado intoxicado puede causar irritabilidad, impaciencia, enojo sin motivo. Por eso, al desinflamar y limpiar este órgano, muchas personas reportan sentirse más calmadas, pacientes e incluso más en paz. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Existe un momento específico del día en el que el hígado trabaja con mayor intensidad, y según tradiciones orientales, es en ese momento cuando esta receta actúa con toda su fuerza. Si el intestino es el segundo cerebro, el hígado es el gran filtro silencioso del cuerpo. Trabaja incansablemente, día y noche, sin descanso, limpiando la sangre, metabolizando hormonas, procesando medicamentos, neutralizando toxinas y almacenando nutrientes. Es el guardián interno que protege cada sistema del organismo. Pero cuando está sobrecargado, ya sea por alimentación industrializada, estrés, alcohol, medicamentos o exceso de grasa, comienza a fallar silenciosamente, afectando todo el funcionamiento del cuerpo sin causar síntomas inmediatos. Hasta que, un día, la persona nota que está siempre cansada, con dificultad para digerir, piel opaca, mal aliento o retención de líquidos. Y es ahí donde la mezcla de guayaba con menta cumple un papel crucial. La menta, con sus aceites esenciales y compuestos amargos, actúa como un suave colagogo y colerético, estimula la producción y liberación de bilis, esencial para la digestión de grasas y eliminación de toxinas hepáticas. Esto facilita el vaciado del hígado y disminuye la presión interna sobre él. La guayaba, rica en vitamina C, fibras y licopeno, ayuda a proteger las células hepáticas del estrés oxidativo, además de favorecer el tránsito intestinal, y como sabemos, el hígado solo puede eliminar toxinas si el intestino funciona bien. Con ambos actuando juntos, se crea un ambiente ideal para que el hígado respire y recupere su función plena. Y lo más curioso, cuando el hígado mejora, todo el cuerpo mejora. Personas que consumen la mezcla durante más de 2 semanas relatan cambios como ojos más claros, menos somnolencia después de las comidas, disminución de dolores de cabeza frecuentes, menor intolerancia a ciertos alimentos, incluso mejora en la digestión de carnes o frituras. Pero el efecto más sutil y poderoso es aquel que la mayoría ignora, el emocional. Un hígado intoxicado puede causar irritabilidad, impaciencia, enojo sin motivo. Por eso, al desinflamar y limpiar este órgano, muchas personas reportan sentirse más calmadas, pacientes e incluso más en paz. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Existe un momento específico del día en el que el hígado trabaja con mayor intensidad, y según tradiciones orientales, es en ese momento cuando esta receta actúa con toda su fuerza. Entre las muchas sabidurías olvidadas de la medicina tradicional, hay una que llama la atención, la que dice que cada órgano tiene un horario específico de mayor actividad energética y funcional a lo largo del día. Esta idea, muy presente en la medicina tradicional china, divide el cuerpo en ciclos de 2 horas, donde ciertos órganos están más activos y sensibles. En el caso del hígado, este pico ocurre entre la 1 y las 3 de la madrugada. Es en ese intervalo cuando el cuerpo, de forma natural, entra en un proceso profundo de desintoxicación, reciclaje de la sangre y regeneración celular. Pero para que ese proceso se dé plenamente, el cuerpo necesita estar liviano y el hígado libre de obstrucciones. Por eso muchos curanderos y terapeutas naturales recomiendan tomar la mezcla de guayaba con menta por la mañana, en ayunas, o por la tarde, unas horas antes de dormir. La lógica es simple. Al preparar el cuerpo durante el día con ingredientes que estimulan y alivian el hígado, le permites funcionar mejor durante la noche. Y los resultados pueden notarse desde la primera semana. Sueño más profundo y con menos interrupciones. Menos calor corporal durante la madrugada.
Sensación de ligereza al despertar. Reducción de la irritabilidad matutina. Además, tomar la mezcla en el momento adecuado ayuda a reducir ese cansancio inexplicable al despertar, un síntoma clásico de un hígado sobrecargado que no pudo hacer su limpieza nocturna. Pero existe una práctica complementaria, poco conocida, que se utilizaba junto con esta mezcla para acelerar aún más el proceso de limpieza y equilibrio. Un pequeño masaje o compresa tibia sobre la zona del hígado, realizada minutos antes de dormir. En muchas casas del interior, especialmente entre los más ancianos, era común ver a las abuelas enseñar prácticas simples para mejorar la salud, y una de ellas se aplicaba por la noche, casi como un ritual. Consistía en colocar una compresa tibia sobre el lado derecho del abdomen, justo donde está el hígado, poco antes de dormir. Esta técnica se usaba como un refuerzo natural para ayudar al hígado a funcionar mejor durante la madrugada. Y cuando se combinaba con la ingesta de la mezcla de guayaba con menta a lo largo del día, los resultados eran aún más notables. La explicación detrás de esta práctica tiene base. El calor suave sobre la zona del hígado dilata los vasos sanguíneos locales, facilita el flujo y estimula la circulación. Esto ayuda al órgano a filtrar la sangre con más eficacia, mejora el metabolismo de las grasas y potencia la eliminación de toxinas que ocurre naturalmente durante el sueño. Además, el calor calma el sistema nervioso parasimpático, favoreciendo un sueño profundo, exactamente lo que el cuerpo necesita para regenerarse. Muchos relatos antiguos cuentan que quienes utilizaban esta práctica junto con la receta natural lograban reducir dolores de cabeza frecuentes, dormir mejor, incluso en noches calurosas o agitadas, aliviar acidez y reflujo nocturno, despertar con el estómago liviano y el aliento más fresco. Pero hay algo aún más interesante. Algunas personas empezaron a notar que, tras algunos días repitiendo este ritual, sus hábitos intestinales cambiaban por completo. El intestino comenzaba a funcionar casi como un reloj, siempre a la misma hora, con evacuaciones suaves, sin dolor, sin esfuerzo. Esto demuestra que, con estímulos naturales y constantes, el cuerpo se reorganiza por sí solo, sin necesidad de medicamentos fuertes, suplementos costosos o fórmulas industrializadas. Y aún con todos estos beneficios para el hígado, intestino, piel y estado de ánimo, esta receta guarda un último impacto profundo y sorprendente, que casi nadie imagina: el fortalecimiento del sistema inmunológico. La mayoría de las personas piensa que fortalecer la inmunidad significa solo tomar vitamina C durante el invierno o usar algún suplemento costoso. Pero el sistema inmunológico es mucho más complejo, y empieza a fortalecerse en el intestino, el hígado y la calidad de la sangre. ¿Y adivina qué? La mezcla de guayaba con menta actúa exactamente sobre esos tres pilares. La guayaba es una de las frutas más ricas en vitamina C de la naturaleza, incluso contiene más que la naranja. Esta vitamina es fundamental para la producción de glóbulos blancos, que son las células de defensa del cuerpo. Pero lo que pocos saben es que la eficacia de la vitamina C depende del estado del intestino y el hígado. Si estos órganos están sobrecargados, la absorción se ve comprometida. La menta, con su acción antibacteriana y antiviral natural, contribuye a reducir la carga microbiana del cuerpo, ayudando a manejar mejor agentes externos e internos. Su mentol es conocido por aliviar las vías respiratorias, combatir inflamaciones en la garganta y mejorar la oxigenación, lo cual es esencial en casos de gripe, sinusitis y problemas respiratorios. Cuando esta mezcla se consume de forma regular, no solo estimula la producción de células de defensa, sino que también reduce focos de inflamación silenciosa que drenan la energía y debilitan las defensas. Por eso muchas personas reportan menos episodios de gripe al año, recuperaciones más rápidas después de virosis, menos inflamaciones recurrentes, como dolor de garganta o herpes labial, mayor energía y bienestar general. Incluso hay quienes relatan que, tras meses usando esta mezcla, dejaron de tener las crisis respiratorias típicas de ciertas épocas del año. Todo esto sucede porque la inmunidad no se construye cuando enfermamos, sino cada día, silenciosamente, a través del equilibrio interno. Y la combinación de guayaba con menta, natural, accesible y agradable al gusto, actúa como un refuerzo diario para ese equilibrio. Pero al final, ¿qué es realmente lo que sale de tu cuerpo cuando tomas esta mezcla? ¿Cuál es el efecto profundo y definitivo de esta receta? ¿Y por qué tantas personas vuelven a ella incluso años después? Después de comprender todos los efectos de esta mezcla, en el intestino, el hígado, la piel, las emociones, el sueño e incluso la inmunidad, quizás aún quede la pregunta que provocó este viaje desde el principio. ¿Qué es lo que realmente sale de tu cuerpo cuando mezclas guayaba con menta? La respuesta es simple, pero profunda. Sale lo que sobra. Sale lo que pesa. Sale lo que enferma.
Sale el exceso de mucosidad acumulada en el intestino. Sale el gas retenido que causa malestar silencioso. Sale el líquido atrapado que hincha el abdomen. Sale la bilis espesa que sobrecarga el hígado. Sale la carga inflamatoria que debilita la inmunidad. Sale el peso químico de medicamentos mal metabolizados. Sale el pensamiento acelerado. Sale la tristeza sin causa. Sale el letargo que impide vivir con ligereza. En otras palabras, sale el exceso. Permanece lo esencial. Y por eso tanta gente, al probar esta receta por solo unos días, siente como si hubiera reiniciado su cuerpo. No porque sea mágica, sino porque es natural, ancestral y profundamente alineada con lo que el cuerpo humano realmente necesita: simplicidad, equilibrio y constancia. La guayaba con menta no es un fármaco industrial. No es un milagro embotellado. Es naturaleza cruda, viva, ofrecida con sabiduría. Es herencia de manos arrugadas que sabían más con el corazón que con libros. Es el tipo de sanación que se siente sin necesidad de explicarse. Y si permites que entre en tu rutina, notarás que no solo cambia lo que sale de tu cuerpo, también cambia lo que entra en tu vida. Ligereza, bienestar, paz. Esa es la verdadera transformación que esta mezcla provoca.